Terminado y pulido. Implica el uso de una serie de abrasivos reductores sobre una superficie, primero para contornear, luego alisar y por último lustrar la superficie. El pulido es el proceso de tallar la superficie de una restauración con una serie de partículas, lo que causa producir una superficie lo bastante lisa para que ésta sea estética. Factores que influyen en la abrasión. La velocidad de la abrasión depende del tamaño, irregularidad y dureza de las partículas, el número de partículas en contacto con la superficie y presión y velocidad con la que se aplican. Tamaño, irregularidad y dureza de las partículas. Abrasiva determina la profundidad de los rasguños en el material que se talla y por tanto la cantidad de material que se elimina. Un ejemplo es el efecto de la piedra pómez, que se suministra en varios grados de grosor en el cemento o la amalgama. La dureza es la capacidad del material para resistir a la abrasión. La escala de Mohs ordena los materiales según su resistencia relativa a la abrasión. El diamante tiene la mayor resistencia a la abrasión, por lo que se le considera el más duro. La piedra pómez califica con 6 en la escala de Mohs, similar al esmalte pero más duro que la amalgama y la dentina. Por tanto, la piedra pómez solo puede pulir la amalgama, pero resulta abrasiva para la dentina. Es importante notar que la porcelana es más dura que el esmalte y la dentina. Polímeros que hacen contacto con la superficie. Mientras más concentradas estén las partículas que hacen contacto con la superficie, con más rapidez se desgasta la superficie. Si se usa lubricante para diluir la concentración de las partículas, se reduce el grado abrasivo del material. El agua y la salida son lubricantes usados con frecuencia para diluir el efecto de la abrasión. Cuando se utiliza un abrasivo, el odontólogo tiene el control sobre cuánto lubricante agrega al material, si lo hace antes de colocarlo en la superficie o mientras lo usa en la boca conforme capta saliva. Velocidad y presión. El incremento en la velocidad y presión de un abrasivo aumenta la velocidad de abrasión. La velocidad también puede tener efectos indeseables si no se controla. El aumento en la presión produce rasguños más profundos, pero también menos control de la cantidad de material que se elimina. El aumento de la presión disminuye la sensibilidad táctil del odontólogo y podría producir una superficie más desgastada de lo que se desea. La velocidad y la presión también generan calor, el cual puede tener un efecto adverso en la estructura del diente y en la comodidad del paciente. Debe tenerse cuidado de controlar la magnitud de la presión con la que se aplican los abrasivos. Es importante considerar la velocidad de abrasión para tomar decisiones clínicas sobre el tipo de material si se desgasta, cuánto de material debe eliminarse y el resultado deseado. Diseño de los abrasivos. Existen varias formas de abrasivos dentales: abrasivos en pasta, abrasivos sueltos, abrasivos cubiertos y abrasivos unidos. Abrasivos en pasta. Los abrasivos en pasta se encuentran en forma de pasta profiláctica y pasta dental. Abrasivos sueltos. Los abrasivos sueltos se fabrican en polvos y pastas y se clasifican por su grano o tamaño de partícula. Existen con grano grueso, medio, fino y superfino para terminado, pulido y limpieza de superficies. Pueden aplicarse en círculos, cepillos, copas o apósitos suaves. La concentración de partículas que hacen contacto con la superficie se controla en el consultorio. Abrasivos unidos. Los abrasivos unidos están adheridos a instrumentos rotatorios con partículas abrasivas incorporadas de manera uniforme en un agente de unión para obtener la forma del dispositivo. Las formas varían, existen puntas, discos, copas, cepillos y círculos. Abrasivos cubiertos. Se presentan como discos rotatorios y tiras para determinado uso de uso manual. Las partículas abrasivas se fijan con adhesión a un lado del respaldo flexible. Los dispositivos con cubierta por un lado protegen a los dientes adyacentes del abrasivo y se le denominan de lado seguro. Materiales usados en la abrasión. Existen muchos tipos de materiales naturales y sintéticos para uso en odontología. Diamante. El diamante es la sustancia más dura conocida, se califica con 10 de escala de dureza de Mohs, desgasta de manera efectiva cualquier sustancia. Fresas de carburo para terminado. Las fresas de carburo se encuentran en varias formas. Los diseños varían de 7 o 30 flautas cortantes. Estas fresas llegan hasta la calificación 9 en la escala de Mohs y se usan sobre todo para terminado. Carburo de silicio. El carburo de silicio es un material sintético que produce un abrasivo muy duro y eficiente, con calificación de 9 o 10. Óxido de aluminio. El óxido de aluminio es un abrasivo sintético que se fabrica a menudo en un polvo blanco o tostado. Arena. La arena es un abrasivo natural compuesto por cuarzo y sílice. Tiene calificación de 7 en la escala de Mohs y se fabrica como discos cubiertos y tiras manuales empleadas en procesos terminados. Dióxido de silicio. El dióxido de silicio tiene calificación de 6 o 7 en la escala de Mohs y se encuentra a menudo en pasta para profilaxis.
Piedra pómez. La piedra pómez es sílice volcánico fabricado como abrasivo suelto, de dureza de 6 a la escala de Mohs. Es muy fina y es un componente principal de muchas pastas para profilaxis. Roche. El roche es óxido de hierro, tiene un valor de dureza de 5 o 6 en la escala de Mohs. A menudo se encuentra en forma de bloque. Óxido de estaño. El óxido de estaño es un abrasivo fino en extremo que se usa mucho como agente pulidor final para el esmalte y restauraciones. Preparaciones usadas para la abrasión. Pasta para profilaxis. La pasta profiláctica es una mezcla al 50 o 60% de materiales abrasivos, como piedra pómez y óxido de estaños y lubricantes. La pasta profiláctica puede ser 20 veces más abrasiva para la dentina y 10 veces más abrasiva para el esmalte que el dentrífico comercial. Se le agregan conservadores, saborizantes, colorantes y agentes terapéuticos. Dentrífico, pasta dental. La pasta dental, como la pasta profiláctica, contiene una mezcla de materiales abrasivos para limpiar las estructuras dentales y restauraciones, a fin de que resistan los cambios de coloración y la acumulación de placa. Estas preparaciones comerciales contienen de un 20 a un 40% de agentes abrasivos, colorantes, saborizantes y agentes terapéuticos. El sello de la hada indica que las partículas abrasivas no rebasen la capacidad abrasiva máxima aceptable y que los datos científicos verifiquen las declaraciones hechas por el fabricante. Limpiadores de dentaduras. El uso de un cepillo dental con agua y un limpiador suave es suficiente para retirar la mayor parte de placa, manchas superficiales y detritos de alimentos de los dispositivos postéricos removibles. Pulido durante la profilaxis bucal. Antes de iniciar el procedimiento de pulido coronal, debe hacerse una evaluación táctil cuidadosa de las superficies dentales para identificar los cálculos y eliminarlos. Si una restauración se confunde con un cálculo y se raspa en forma agresiva, es posible desprender la restauración o alterar al grado que resista el reemplazo. Además, deben identificarse todos los materiales de restauración para no desprenderlo ni raspar la superficie con pasta profiláctica comercial. No debe considerarse el pulido como parte habitual de la profilaxis oral. El odontólogo debe considerar el pulido solo en las superficies dentales manchadas. Amalgama. Como se mencionó antes, las restauraciones de amalgama cambian con los años a causa de los efectos de deslustre y corrosión. El pulido durante la profilaxis oral puede beneficiar mucho estas restauraciones. Se utilizan copas de hule y cepillos de cerdas con pastas profilácticas comerciales en las superficies oclusales y lisas, así como cinta dental en las superficies subproximales. Debe evitarse el área de contacto. Compuestos. Las restauraciones compuestas que se manchan después de su colocación pueden pulirse como parte de la cita de mantenimiento regular. El uso de raspadores ultrasónicos y sónicos y los dispositivos pulidores con aire deben evitarse en o cerca de estas restauraciones, porque estos instrumentos podrían dañar la superficie de la restauración. El uso de pastas profilácticas usuales pueden causar desgaste excesivo. Por lo general, estas restauraciones deben pulirse con pastas pulidoras de óxido de aluminio. Es importante que las restauraciones de compuestos se pulan solo si están manchadas y deben elegirse materiales apropiados para no raspar o alterar la superficie de los materiales compuestos más blandos. Se inicia con las técnicas menos abrasivas. Si la mancha no se elimina con facilidad con pasta fina, se produce con granos más gruesos o puntas pulidoras de hiele y discos para terminación. Hay que poner mucha atención en el contacto de la restauración y en su integridad marginal, siempre con el instrumento rotatorio en movimiento ligero de barrido. El procedimiento de pulido se completa con presión ligera, con una pasta pulidora especializada muy húmeda en un apósito de filtro suave. El tiempo total de pulido no debe de ser mayor a 30 segundos en ninguna superficie manchada. Cualquiera que sea el nivel de abrasión que se elija, recuérdese que siempre proceder del producto más abrasivo al menos abrasivo para terminar la restauración. Las manchas en los márgenes también podrían ser microfiltración que penetran bajo la restauración. Estas manchas no desaparecen con el pulido. Aleaciones de oro y porcelana. La porcelana y las aleaciones de oro son muy resistentes a las manchas. Si existen rasguños o irregularidades, casi siempre se deben a la instrumentación que dañó el vidriado exterior. No se recomienda la pasta profiláctica regular para pulir restauraciones de porcelana, por la posible eliminación de la capa vidriaria. Existen pastas especializadas que contienen partículas superfinas que no dañan las carrillas y coronas de porcelanas con el pulido. Interfaz entre resina y cemento. Los márgenes de las restauraciones de porcelana unida con resina son más susceptibles a las manchas por las propiedades de los cementos de resina.
Las manchas que se acumulan en las interfaces de resina y cemento deben evaluarse con cuidado para confirmar si se trata de una mancha real o de una microfiltración. Si se determina que la mancha está dentro del cemento y no es resultado de una microfiltración, puede eliminarse de la misma manera que en las restauraciones de compuesto. Implantes. El dentista debe ser cuidadoso para no afectar la integridad de la superficie de titanio. La biopelícula puede retirarse con instrumentos materiales de plástico especiales, cubiertas plásticas para raspadores ultrasónicos y pastas no abrasivas o ácido de estaño. Pulido con aire y microabrasión. El uso de aire para impulsar partículas muy pequeñas es en una situación de los instrumentos rotatorios de corte. El pulido ha ganado una gran popularidad. Varios estudios in vitro muestran que estos nuevos sistemas para aplicación de abrasivos son eficientes y efectivos. La investigación clínica continúa, apoya su empleo y establece recomendaciones para aplicaciones específicas de restauraciones y otras aplicaciones clínicas. Los odontólogos deben seguir las recomendaciones de fabricante referentes a las precauciones de seguridad y las contraindicaciones en las aplicaciones clínicas individuales. El pulido con aire utiliza una combinación de bicarbonato de sodio, aire y agua a una presión cercana a 40 libras por pulgada cuadrada, como forma efectiva y eficiente para eliminar manchas y depósitos blandos de la superficie del esmalte. Es indispensable la técnica apropiada para eliminar las manchas y biopelícula al tiempo que se controlan los aerosoles y contaminados y se previene el daño al tejido blando. La mayoría de los resultados de la investigación recomienda cautela acerca de las restauraciones, sobre todo de los compuestos y las superficies de porcelana, y en la dentina y cemento expuestos cuando se usa esta forma de pulidores. En la microabrasión se usa aire comprimido y polvo de óxido de aluminio de 27 a 50 micras. Uno puede controlarse el corte para retirar cantidades mínimas de la estructura dental y la restauración. Sin embargo, este procedimiento no se recomienda para la eliminación de manchas. Este proceso se usa para la limpieza junto al paciente de aparatos colados ante la cementación, en la preparación de las superficies dentales antes de la adhesión y en el corte de la estructura dental para preparaciones restauradas. La presión del aire de 40 a 150 LPC y el orificio controlado de la punta ajustable permiten que las partículas de óxido de aluminio golpeen el diente o la restauración con la fuerza suficiente para cortar de manera efectiva la superficie. Para estos procedimientos es indispensable el uso del equipo de seguridad apropiado para el odontólogo y el paciente, así como el control de aerosoles con evacuación de volumen alto. Procedimientos de terminado y pulido. Los procedimientos de terminado y pulido siguen una secuencia similar. Se eliminan cantidades suficientes de material para reproducir los contornos anatómicos de la restauración o prótesis, y se hacen cortes cada vez más finos en el material con agentes cada vez menos abrasivos hasta obtener una superficie lisa y brillante, parecida a espejo. Los beneficios de una restauración o prótesis bien terminada y pulida incluyen menor retención de biopelícula, mayor resistencia al deslustre y corrosión, mayor longevidad de la restauración, incluso desgaste de las superficies dentales naturales durante la masticación, mejor resultado estético y mejor salud de los tejidos circundantes. Es importante que se tome la decisión clínica apropiada sobre la elección del agente abrasivo. La restauración terminada y pulida debe tener una línea continua y lisa de flujo con la superficie del diente. Los contornos de los dientes deben recrearse, no aplanarse ni redondearse demasiado. Es necesario pulir el área de contacto. El pulido de esta área podría eliminar material, lo que genera un contacto abierto que permite la impacción de alimento, lo que causa daño a los tejidos periodontales o podría contribuir a la formación de caries. Marginación y retiro de excedentes. Antes de terminar o pulir una amalgama o restauración compuesta, el odontólogo debe revisar la integridad de los márgenes de la superficie para detectar márgenes sobresalientes y deficientes. El proceso de eliminar los márgenes sobresalientes de la restauración para dejarla nivelada con la estructura dental de la superficie se llama marginación. La decisión de eliminar el material excesivo de una restauración se basa en datos clínicos y radiográficos. Es necesario hacer una evaluación cuidadosa de la restauración para determinar si está indicada la marginación o si es necesario reemplazar la restauración. Amalgama. Por lo general, se recomienda no pulir las amalgamas antes de que pasen 24 horas de su colocación. El asentamiento final lento de las amalgamas usuales y la posibilidad de despostillar los márgenes, incluso de las nuevas amalgamas con alto contenido de cobre,
impide el pulido inmediato. Indicaciones para marginación. La saliente o excedente no es demasiado grande. Pueden mejorarse la anatomía y el contorno del diente. Existe contacto proximal. La restauración está intacta, no hay fracturas, márgenes abiertos ni caries. El margen es accesible sin dañar tejido o estructuras dentales adyacentes. Compuesto. Las restauraciones compuestas se terminan y pulen en 3 etapas, como parte del procedimiento de restauración. Primero se retiran los excesos marginales y oclusales en el terminado inicial con diamantes o fresas de carburo de múltiples flautas. El terminado inmediato se realiza con discos flexibles, copas y tiras. Se inicia con los gruesos y se avanza hasta los superfinos. El pulido final se realiza con una pasta de óxido de aluminio en partículas menores a una micra aplicada con copas blandas o apósitos de fieltro. Si el compuesto presenta manchas extrínsecas, tal vez sea necesario pulirla después de colocarla. Aleación de oro. Las coronas, incrustaciones inlay e incrustaciones onlay de metales preciosos y no preciosos se terminan y pulen en el laboratorio dental, antes de entregarlas al consultorio dental para su ajuste final y cementación. Porcelana. Como ocurre con las aleaciones de oro, las restauraciones de porcelana se terminan y pulen en el laboratorio dental. Durante el ajuste de las restauraciones de porcelana se hacen modificaciones con diamantes. Seguridad y control. Los aerosoles se producen siempre que se usan un dispositivo rotatorio y humedad. Estos aerosoles pueden ser una forma de transmisión de enfermedades. Las partículas de silicio de las restauraciones y los vapores de mercurio conllevan riesgos para la salud. También las salpicaduras pueden provocar daño ocular. Es importante que el equipo dental tenga un equipo protector personal que incluya mascarilla y protector ocular. Las gafas son importantes para el paciente. Debe mantenerse la asepsia del laboratorio dental mediante la esterilización o desinfección de todos los círculos y dispositivos de cortes rotatorios. Educación del paciente. Las técnicas de higiene bucal efectiva y el conocimiento de los alimentos y hábitos que causan las manchas pueden prevenir cierto cambio de colocación de las superficies. La educación del paciente acerca de los efectos de los alimentos que producen manchas, sobre todo las bebidas pigmentadas como café, té, vino, y acerca del resultado de las manchas de tabaco en las restauraciones y superficies dentales debe ser parte del procedimiento original de restauración. Los pacientes con cemento y dentina expuestos son muy susceptibles a las manchas y los defectos de los abrasivos. Las consecuencias frecuentes son abrasión por el cepillo dental y desgaste de las restauraciones y las superficies dentales. La educación del paciente debe incluir el uso de agentes abrasivos aprobados. Cortar la estructura dental pueden causar irritación, pulpar. Los barnices cavitarios, recubrimientos y bases actúan como capas protectoras entre la dentina y el material de restauración. 2. Barniz cavitario. Actúa como barrera protectora entre la preparación y la restauración. Las fórmulas de barniz son soluciones compuestas de resinas naturales o resinas sintéticas disueltas en un solvente como el alcohol o el cloroformo. El barniz será colocado de 2 a 3 veces sobre la superficie de la preparación. Se coloca una capa delgada de la solución, permitiendo la evaporación del solvente, la cual ocurre de 5 a 10 segundos antes de la aplicación de la segunda capa. 3. Bases de baja resistencia o también llamados slime. Este sistema está compuesto por 2 pastas que contienen hidróxido de calcio, óxido de zinc y salicilato de glicol. Se debe incorporar la misma cantidad de base que de catalizador hasta lograr una consistencia cremosa. Terminado y pulido de una restauración de amalgama preexistente. Equipo: espejo y explorador, jeringa de aire y agua, papel de articular, materiales de aislamiento,
Pieza manual de baja velocidad y conexión. Fresas de carburo, piedras, discos y copas. Vaso Dapen, piedra pómez, copa de hule desechable y cepillo. Óxido de estaño. Pasos del procedimiento. 1. Examinar los márgenes cabo-superficiales de toda la restauración en busca de material excesivo. Segunda nota. Retire el exceso de material para prevenir la acumulación de placa y la irrigación gingival. 2. Revisar la oclusión con papel de articular y hacer un estudio clínico para detectar contacto oclusal prematuro. Tercer nota. El contacto oclusal prematuro puede causar sensibilidad y desgaste excesivo en la restauración o en los dientes opositores. Es necesario que el odontólogo ajuste la oclusión. 3. Retire los excesos de la cabo-superficie con una cucharilla para amalgama o un instrumento agudo, semejante con movimientos cortos y superpuestos. 4. Aísle la restauración con rollos de algodón y el eyector de saliva. 5. Use piedras puntiagudas para la anatomía oclusal y discos o copa para las superficies lisas. Procede del más abrasivo del menos abrasivo. Primero café, luego verde, al final el superverde. 6. Usar velocidad baja a moderada, siempre con movimientos de la piedra del diente a la amalgama a fin de prevenir la formación de una depresión en el margen cabo-superficial. 7. Usar un movimiento de barrido suave al tiempo que se mantiene en movimiento el instrumento determinado para evitar el calor excesivo y la producción de vapor de mercurio. 8. Enjuagar bien el área cuando cambie de abrasivos para impedir que las partículas más abrasivas raspen la superficie. 9. Usar la copa de hule y el cepillo con una lechada de piedra pómez, luego con óxido de estaño. 10. Mantenga la copa o el cepillo en movimiento en todo momento con golpes intermitentes suaves, velocidad moderada. 11. Enjuague bien entre la piedra pómez y el óxido de estaño. 12. Pulir las superficies proximales con una tira de terminado manual o piedra pómez y cinta dental. 13. Rodeo los contornos del diente con la tira para no aplanar los contornos proximales. 14. No pula el contacto. 15. Pulido de una restauración de compuesto preexistente. Equipo: espejo y explorador, jeringa de aire y agua, materiales de aislamiento, pieza manual de baja velocidad y conexión, discos abrasivos determinado, madril esterilizable, círculos flexibles y puntas abrasivas, pasta pulidora, copa de hule. Nota: el contorneado inicial, terminado y pulido se hacen justo después de la colocación. Pasos del procedimiento. 1. Examinar la restauración en busca de manchas. Nota: no pulir si no existe una mancha. 2. Aislar el área con rollos de algodón y eyector de saliva. 3. Retirar los excesos de la cabo-superficie con un raspador agudo, una hoja de bisturí número 12 o una navaja de oro. Nota: evitar el raspado excesivo del material restaurado. Se usa un movimiento de afeitado en lugar de un retiro masivo, ya que este podría producir huecos en los márgenes si se levanta demasiado cemento. 4. Usar los discos abrasivos en orden del más grueso al más fino, sobre un madril esterilizable o círculos flexibles, y punta de hule. Enjuagar después de cada uno. Nota: enjuagar bien para impedir que más partículas abrasivas raspen la superficie pulida. Usar el movimiento de barrido suave desde el esmalte a la restauración. Nota: esto previene la formación de huecos en los márgenes de las restauraciones.
Mantener el dispositivo rotatorio en movimiento todo el tiempo. Nota: las superficies lisas pueden pulirse con copas y discos. La superficie oclusal se alcanza mejor con puntas. Terminar con pasta abrasiva en una copa de hule. Nota: debe ser una pasta abrasiva diseñada para pulir compuestos. Se inicia con una gruesa y se avanza con una súper fina. Pulir las superficies proximales con tiras pulidoras, manuales o pastas pulidoras y cinta dental. Nota: estas tiras deben ser muy delgadas para prevenir la pérdida del contacto proximal o aplanar los contornos proximales. Nota: mantener el dispositivo pulidor rotatorio abrasivas adaptadas a la morfología del diente. Enjuagar en forma minuciosa y evaluar la suavidad, el lustre. Procedimiento para el pulido de amalgamas. Es recomendable que hayan transcurrido por lo menos 24 horas desde su aplicación. De esta manera se consigue que la amalgama adquiera todas sus propiedades. Es aconsejable realizar en la pieza o las piezas con amalgama un aislamiento absoluto. De esta manera se evita que cualquier posible resto de amalgama pueda ser ingerido por el paciente. El procedimiento va mucho en función o está acorde al gusto de los profesionales. En el mercado existen multitud de fresas y pulidores de amalgama y cada profesional utiliza uno u otro en función de su gusto. Por norma, se comienza utilizando una fresa de repasado de tungsteno por toda la superficie de la amalgama. Es importante una irrigación continua de agua por parte del micromotor. Realizado este primer repasado, se observa cómo la amalgama comienza a adquirir un leve brillo. A continuación, se coloca otra fresa de repasado, que en este caso puede ser de goma o caucho, y se procede a pulir la superficie. Y para finalizar, como os ha comentado anteriormente, existen multitud de pulidores, tanto para amalgama como para otro tipo de metales,
Y se finaliza dándole un último repasado para el brillo. Finalizado este paso, ya se puede observar el brillo que ha adquirido de la amalgama y de esta manera estaría finalizado el procedimiento. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a gold throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Up on the hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. There was a time I met a girl of a different kind. We ruled the world, I thought I'd never lose her out of sight. We were so young, I think of her now and then. I still hear the songs reminding me of a friend. Up on a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you.